muchas gracias a Museo UNAM hoy por extendernos esta invitación a conversar de manera abierta a este diálogo colaborativo sobre el fenómeno actual y sobre todo sobre la situación de los espacios expositivos, un tema que de largo y de ancho preocupa a muchos sectores, no solamente al sector de la institución museal como la conocemos. Mi nombre es John Carvajal, artista visual, historiador, docente universitario, muy cercano a los museos, muy cercano a la pedagogía museística, lo cual quizás me permite una mirada muy de adentro, pero también una mirada externa sobre el fenómeno. Esto no es un tema solamente de institución cultural, esto no es solamente un tema de museos, pues creo que no es una responsabilidad única de la administración o del gobierno museístico de tener que romperse la cabeza pensando en cómo salir a flote durante y después del fenómeno de la pandemia. Un poco corresponde a todas las instancias que viven y cohabitan con la cultura, también los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, la empresa privada, la institución académica, la escuela, la comunidad, muy importante, la comunidad de artistas, que de manera irónica y paradójica casi nunca la tenemos en cuenta dentro de esta ecuación cuando hablamos de los museos. Y hago esta referencia precisamente porque repensar la institución museal obedece primero a un rediseño social de gran escala. Esta misma pregunta que nos estamos haciendo desde muchos frentes seguramente también la están haciendo unas instituciones de gran calado, de mediano calado, de pequeño calado. Algunas de ellas con un futuro quizás previsible, es decir, están un poco más tranquilos por el tema de auxilio de gobierno o de sponsors como empresa privada que les permitirá mantener a flote durante mucho tiempo. Otros cuya sostenibilidad depende del ingreso por taquilla o de los servicios especiales de formación continua a través de la mediación educativa, tal vez la estén viendo un poco más difícil. Otros más pequeñitos quizás tienen un futuro, un panorama más complicado, quizás más difícil de entender en este momento. Pero sin lugar a dudas la pregunta es la misma: ¿cómo seguir generando procesos de sostenibilidad durante y después de la pandemia? Esto ha dado muchos golpes a todas las instituciones, a las economías, de manera contundente también al temor colectivo por salir. Creo que hay también una crisis de miedo, una crisis de pánico que durante mucho tiempo nos va a invitar a no ir con mucha regularidad a lugares frecuentados, y sobre todo frecuentados en masa. Las largas filas a las que nos acostumbraron muchos museos del mundo para visitar piezas o salas seguramente quedarán en un gran recuerdo estadístico. Quizás ese museo taquillero, ese museo atiborrado no lo volvamos a ver nunca. Esto también llama bastante la atención en torno a qué pasa y qué pasará entonces con las instituciones cuando su deber ser como espacio, como habitáculo, como infraestructura y sus colecciones dentro de ellas es lo que hace que las audiencias se vean bastante interesadas en ese reflejo: colección, sala, ingreso, recorrido, visita, fotografía, etcétera, etcétera. Nos permite también visionar un poco que si no es la visita en sala, ¿cómo más se puede visitar un museo? Le estamos dejando, en mi opinión, demasiada responsabilidad a los social media y al internet. En otros encuentros, otras conversaciones sobre este mismo tema, casi todas las ideas apuntan a que el internet va a ser la salvación de los museos. Ojalá, tal vez funcione muy bien. Pero yo creo que volvemos a lo mismo, volvemos como a generar solamente una ruta de concertación, solamente un modelo de gestión bastante radical y bastante estructurado, que no permite moldearse ni malear precisamente sus intenciones frente a otros territorios.
Es decir, un modelo de gestión dentro de un museo tiene que ser tan flexible como es la cultura misma, en términos de lo estructural, en términos de lo financiero, de lo económico, de lo ambiental, de lo tecnológico, de lo social, por supuesto. En ese orden de ideas, tal vez la mejor manera de permanecer con una institución cultural viva, activa, en circulación y con altísima incidencia en la generación de valor y en la generación de experiencias, es tocar otras puertas. Tocar otras puertas, en mi opinión, es vincular otras disciplinas, vincular otros actores diferentes a gobierno o diferentes precisamente a empresa privada, que son un poco los más cercanos a los que nos hemos habituado. Vincular la escuela, los museos como objeto de estudio, que se inserte dentro del prospecto curricular, vincularlo como objeto de estudio en las universidades, los museos como objeto de estudio, las colecciones de los museos para estudiar ciencias naturales, para estudiar historia del diseño, para estudiar historia de la moda, para estudiar historia, para estudiar geografía, casi que cualquier forma de pensamiento, para hacer reflexiones sobre ética, sobre las religiones del mundo, etcétera, etcétera. Vincular la institución museística o sus colecciones con la empresa privada, hacerla parte de los modelos internos de desarrollo humano, hacerlo parte de cómo la conexión con el arte y con la cultura genera procesos de buen vivir, genera procesos de reconocimiento de las otredades, de otras estéticas, de otras culturas, que abren la mente, que generan quizás unas posturas en lo laboral o en lo corporativo un poco más humanas, más humanizadas, no necesariamente cultas en ese término ya chocante la palabra, pero sí cultivadas en términos de que conocen y reconocen otras formas de pensamiento desde otros lenguajes. Abrir también la discusión a otro tipo de colecciones vivas, colecciones de historia, colecciones de objetos, museos de instrumentos musicales, qué sé yo. Es decir, también sumar esfuerzos entre instituciones. Yo pensaría que esto tiene finalmente que ablandar el discurso de la institución, tiene que generar más cercanía con sus audiencias, tal vez la arrogancia institucional tiene que cambiar de rumbo, tiene que ser más cercana, tiene que humanizarse la práctica de la cultura para poder desarrollar otros propósitos y sobre todo generar otro tipo de vínculos, diálogos más transparentes y más cercanos con el otro. Quizás tocar otras puertas también hace referencia a qué posibilidades habrían de generar procesos desde la radio, qué posibilidades habrían de generar procesos desde la televisión, desde la prensa escrita. Es decir, no solamente el Internet como ese nuevo capital de conocimiento de la humanidad, sino también volver a tecnologías mínimas que permitan que las propuestas culturales, las propuestas curatoriales, las propuestas de pedagogía, de colecciones, tengan otras derivas, otros conectores, otros escuchas, otras formas de participación. Ya sabemos obviamente que no será la participación física durante mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero esa misma incertidumbre nos puede sugerir muchas otras maneras de conectarnos. Tal vez el secreto es un poco actuar en ese rediseño del que tanto hemos conversado. Actuar rápido, actuar muy barato, actuar muy eficiente. Un poco lo que reza el design thinking como forma de pensamiento y de reconstrucción. Tal vez hay que empezar a tomar decisiones y tal vez hay que empezar a hacerlo ahora. Yo creo que esto va para mucho tiempo, va para tiempo prolongado, y es un primer llamado de atención, no solamente a las instituciones, sino a todos los que hacemos parte de esta construcción de pensamiento cultural, y es sumar sinergias, sumar esfuerzos, hacer trabajos colaborativos y estar muy atentos de los otros, mirar cómo nos podemos ayudar, no solamente esperando
quién nos ayude, cómo podemos ayudar a otras instituciones más pequeñas, cómo podemos ayudar a los artistas, cómo podemos ayudar a la academia, etcétera, etcétera. Me da mucho gusto extenderles este saludo. Espero que esta pequeña intervención sirva de algo para abrir el debate o para volver a conversar. Un fuerte abrazo para todos, se cuidan mucho por favor en casa y bueno, nos vemos prontico. Bye bye.